Son las 8:19, recibimos en los estudios de RPP la presidenta del Congreso, señora Luz Salgado, que suele venir todos los primeros lunes de mes, y en este caso, como hubo 1 de mayo, tiene la amabilidad de venir hoy, día 8, al cabo de un mes intenso, tanto desde el punto de vista legislativo, cuanto desde el punto de vista de sus desplazamientos, porque andaba usted preocupada por las regiones afectadas por los desastres climáticos, pero además ha ido a una de las zonas de la selva peruana más apartada de los centros de poder políticos y económicos de nuestro país, la provincia de Purús, en Ucayali. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos ustedes y a los amigos de Radio Programas. En verdad, este medio me sirve para poder comunicar no solamente las tareas que hacemos en el Congreso, que han sido bastante fuertes en estos últimos días. En la última sesión plenaria hemos aprobado 29 dictámenes hasta casi la 1 de la madrugada. Y creo que en este esfuerzo los congresistas no han escatimado tiempo, porque al día siguiente salimos a las 4 de la mañana con la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Juan Carlos del Águila y el congresista Tubino, a la zona apartada, como bien dice Fernando, de Purús, que es la puntita de Ucayali. Bueno, esta zona, junto con Atalaya, que es la que hemos visitado con apoyo de las Fuerzas Aéreas, significan una frontera viva que debemos de cuidar. Y lo que hemos detectado es que hay un gran riesgo de perderla. Lo primero que tengo que decir ahora es que llamo la atención al ministro de Defensa para que puedan examinar, y junto con el presidente del Consejo de Ministros, que sí es cierto que un 60% de peruanos ya tiene DNI brasileño en esta zona. En la zona de Yurúa, que es uno de los distritos de Atalaya, y la provincia de Purús, las poblaciones, al sentirse abandonadas, están sacando DNI brasileño y están emigrando ahí. Purús, inclusive yéndose, cruzando monte, y Yurúa yéndose por río a Brasil. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tú no puedes entender que una botella de agua para tomar agua sin contaminación te cueste 5 soles. No puedes entender que 1 kilo de arroz esté 5 soles. 1 kilo de azúcar, 5 soles. Un pollo chiquito en Purús, 30 soles. Lo que aquí consigues, pues, con menores precios. ¿Y esto por qué? Por falta de conectividad. Y esto no se entiende todavía. En vez de reforzar la única forma que ha habido de llegar a ellos por medio de los aeropuertos en algunos sitios están abandonados o han sido construidos solamente en 800 metros, lo cual no les permite aterrizar a estos últimos aviones, casualmente, que son los que nos han llevado y con los que hemos llegado nosotros a Purús, que sí tiene, menos mal, el aeropuerto construido en la época de los 90, asfaltado. Pues no puedes tener un aeropuerto en esas zonas de barro. Simplemente cuando llueve ya las pistas se convierten en un lodo fangoso en el cual no puede salir. Esta falta de conectividad, inclusive en algunos sitios de carreteras para comunicarse entre distritos y la provincia, es indispensable, y hay proyectos ya. Y lo que pasa es que hay algunos intereses económicos. Por ejemplo, nos comentaba el alcalde de Yurúa que ellos compran todo a Brasil. Y entonces las comunidades indígenas de Brasil, que también están alejadas pero tienen mayores recursos, dejarían de venderle todo a esto al distrito de Yurúa. Entonces se oponen sobre pretexto de que van a interrumpir y va a haber una contaminación, y entonces se oponen a una carretera que no afectaría en absoluto. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos de por medio. Entonces esto tiene que ser bien evaluado para tomar decisiones políticas. El otro problema que hemos encontrado, a falta de energía eléctrica. No hay energía eléctrica, tienes que gastar en gasolina, en petróleo, para mover los grupos electrógenos, lo cual les resulta mucho más caro todavía. Y esta falta de conectividad hace que, primero, no le llega radioprogramas así nomás a Purús. Cogen en algunos momentos a alguien que tiene una antena y puede bajarla, después no. Y lo mismo en los distritos de Atalaya. Esta falta de conectividad, como vuelvo a decir, falta de energía eléctrica, falta de agua potable, lo cual empobrece más. Yo los escuchaba hablar con el médico en la mañana. La pobreza se origina cuando tú tienes enfermedades y te haces más pobre todavía. Esta gente tiene anemia perniciosa, tiene tuberculosis, ¿no?, y desnutrición. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueden comer, porque tienen frutas que no pueden sacar, tienen animales de casa, de monte, peces en los ríos que no están contaminados con mercurio. Sin embargo,
la falta de agua potable hace que inmediatamente empiecen enfermedades diarreicas. Y esas enfermedades diarreicas te producen pues una serie de consecuencias. No hay medicinas. Llevar medicinas en un vuelo que solamente viene una vez al mes, por ejemplo, a Purús, con vuelos de apoyo. Entonces, todo esto hace de que nosotros digamos, estos son tan peruanos como nosotros. Me decía un alcalde, señora, ¿cómo es posible que el único médico que tengo, y la enfermera, los obstetrizos y la auxiliar, ganen igual que los de Lima? Cuando este médico acá tiene que pagar por sus alimentos mucho más, y le dan el desarrollo de frontera 100 soles. No es nada 100 soles en una población que está abandonada. Entonces, por un mecanismo de defensa nacional, porque son fronteras vivas, nosotros debemos tomar medidas especiales para la zona de frontera. Esto lo he comprobado ahora, lo vuelvo a recomprobar, no solamente aquí, sino, ¿se acuerdan ustedes cuando yo estuve aquí también, cuando visité nuestra frontera de Santa Rosa, que está con Brasil y Colombia? Sufren lo mismo, pero ellos siquiera tienen carretera. Estas comunidades indígenas no las tienen. Esos alcaldes hacen maravillas realmente. Y cuando quieren hacer una obra, el MEF les dice, no, porque tus costos están alterados, pero no sabe que el cemento les cuesta 225 soles la bolsa. Y la bolsa acá cuesta 20 soles, ¿no? Entonces, suben los costos, pues, pero si tú estás en un escritorio del MEF, no ves esto. Y le dicen, no, ¿por qué te va a costar tanto? Tú me estás inflando los precios. ¿Y el transporte? Y el precio sobrevalorado que está por el transporte. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta, pero una de las cosas que también me han llamado la atención y estoy preocupada y alerto al ministro de Defensa, es que los UMAR, que son las unidades de movilización rural, unas avanzadas del ejército, que es un buen proyecto, va avanzando para que la población no se sienta sola, un grupito de 4 o 5 del ejército para reforzar nuestra frontera, están siendo desactivadas. Se me han acercado los soldados a decirme, señora, esto queda abandonado. ¿Los están sacando? Los están sacando, están desactivando los UMAR. Y esto tiene que contestar el ministro de Defensa. Otro llamado a la ministra de Educación. No puede ser que convoque a un concurso que ustedes lo están anunciando aquí para obtener el profesorado, pero tienes a los profesores la queja de Purús. Señora, ¿nosotros cómo salimos de acá? Para dar el examen. Para dar el examen, y los llaman a la provincia. Queremos que ellos vengan acá. Llevamos al funcionario de educación y nos dijo, no podemos hacer eso por el riesgo de la prueba. Correcto, entonces Ministerio de Educación que les resuelva sacar en vuelo a la gente de Purús. A la gente de Atalaya que tiene que ir a Pucallpa son 200. No los puedes sacar en un día en un avión. Tendrías que contratarle esas barcazas. Esas barcazas cuestan un promedio de 300 soles. Entonces, y además demoran más de 24 horas. Entonces, esta gente tiene que salir abandonando, porque no solamente están en Atalaya. Date cuenta que están en los distritos que no tienen conexión y que tienen que venir por río, hay veces 2 días. Así es. Entonces, van a perder esos alumnos un mes. Yo le digo, ministra de Educación, por favor, si usted está concentrando todo en Pucallpa, tiene que darle las facilidades para que esos profesores que están río arriba, que no hay vuelos, es más, en algunos no hay ni río, porque en el caso de Purús no tiene ni río. Entonces tienes que sacarlo de alguna forma y el Estado se tiene que hacer cargo. Las regiones no tienen recursos para eso. ¿Alguna iniciativa? Entiendo que el Ejecutivo tiene muchísimo que hacer. ¿Algo que se puede hacer desde el Congreso? Sí, desde el Congreso, el congresista Tubino y varios congresistas de la zona selva han presentado una iniciativa para, en forma, digamos, si se quiere declarativa, pero también exigiéndole al Ejecutivo que se tome acción para un desarrollo sostenible de esas zonas. Y lo vamos a hacer, y eso le hemos prometido a los amigos de Purús y de Atalaya, que desde el Congreso lo que podemos hacer es decirles que estas zonas tienen que ser declaradas de interés por el desarrollo y ahora la defensa nacional. Miren lo grave que es esto. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros estamos cumpliendo porque estamos recibiendo estas informaciones. Me decían, es la primera vez que viene la presidenta del Congreso a esta zona, un presidente del Congreso. Llamar la atención, si como presidenta puedo llamar la atención, decirle a los ministros de los sectores que tienen que acudir allí a ver in situ lo que está ocurriendo con sus funcionarios. No te digo nada de Ministerio Público y Poder Judicial.
Ha habido quejas también que hay por supuesto. jueces y fiscales que no son movidos por hace habernos años. permitido hundirnos en una realidad física y social, institucional de una zona específica. Hacemos una pausa y vamos a hablar ahora sobre los temas políticos. Con todo gusto, con todo interpelaciones, decretos legislativos censurados, nombramientos, todo eso nos lo comentará después de la pausa. Las 8:35 y estamos conversando en los estudios de RPP con la señora Luz Salgado, presidenta del Congreso, que nos ha hablado primero sobre sus desplazamientos al corazón profundo de nuestro país. Les dije que iba a hablar a través de radioprogramas y que iban ha cumplido. Un saludo para todos los amigos de Purús y Ahora Atalaya. queremos que nos cuente con la misma locuacidad y con la misma severidad crítica lo que pasa en el Palacio Legislativo que usted preside, señora A ver, Salgado. ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado durante este mes? Porque se habla de interpelaciones, hay 14 decretos legislativos que han sido derogados, hay algunos nombramientos a la cabeza del Estado, algunas funciones públicas sobre las que quisiéramos hablar, y hay un tema que tiene que ver con indulto sí o indulto no, ley o no ley, sobre el caso del expresidente Alberto Fujimori. ¿Por dónde quiere comenzar? Quería aterrizarle eso, precisamente un poco lo que ha dicho él. Se ha desatado la temporada de caza porque tenemos a Vizcarra y Basombrío en Salmuera, posible interpelación de censura, y son 14. Lo del jueves ha sido una masacre, jueves en la noche. Se ha hablado mucho del tema de la policía y del tema de género, pero se ha modificado la ley de prestaciones de saneamiento, la formulación minera, el etiquetado de productos industriales, agua y saneamiento, la corrupción del Ministerio Interior, cohecho, Petroperú ya no va a FONAFE, otra vez volvieron los ingenieros químicos a cosméticos, el INPE, contrataciones con el Estado. Le han metido un tajazo al paquete del gobierno, pero ha regresado la crueldad. No. Primero, vamos a decirles que nosotros estamos cumpliendo nuestra labor de fiscalización a los decretos legislativos. Oye, nosotros, lo que está pidiendo ahorita Macron, facultades, ¿no? Nosotros le hemos dado estas facultades, siendo mayoría en el Congreso podíamos haberse negado, se la hemos dado, porque entendemos que el Ejecutivo tiene que actuar. Ellos han dado un promedio de 112 decretos legislativos. De estos 112, los decretos que han sido modificados, no les hemos anulado, les hemos puesto una llave coordinando con el propio Ejecutivo, porque ellos mismos se han dado cuenta que al trabajarlo rápidamente no han medido una serie de factores y en algunos casos sí se les ha derogado. Pero los menos. menos. Que, por ejemplo, sucedió con la refinería de Talara. Era lo más lógico que Petroperú regrese a FONAFE, y ustedes lo han impedido. Bueno, es la decisión de la mayoría. En todo caso, yo lo que quiero decirles es que en algunos casos es porque simplemente o era constitucional o no era constitucional. Ese fue el primer factor y luego hemos pasado una serie de proyectos ya al archivo que están bien porque son constitucionales. Otros, en la medida que no le hemos dado esas facultades al Ejecutivo y no las ha pedido. Y se han sobrepasado de las facultades que nosotros les habíamos dicho, oye, tú legislas de acá a acá, de acuerdo a lo que tú has pedido, te estamos dando. Pero te metes en otras áreas sacándonos la vuelta como nos la sacó Ollanta con el decreto legislativo de los policías. Nos sacó la vuelta, pues nos sacó la vuelta con el tema de inteligencia también, que estamos teniendo que corregir. Pero ahora, también sobre crímenes de odio. Ya, pero en ese tema no estamos en el fondo. No, y lo hemos repetido y Miguel Torres, que ha hecho un buen trabajo con Úrsula Letona en el grupo, han dicho muy claramente, inclusive que ya tienen proyectos donde se repiten en algunos casos las propuestas del Ejecutivo, en otras tienen otras variantes. Ciudadana, estás hablando de un crimen. Perdóname, no es seguridad ciudadana cuando le metes ya otros términos. Entonces allí se van a discutir los proyectos donde se va a tener en cuenta esta iniciativa del Ejecutivo en facultades que no les hemos otorgado. O sea, empieza el tema de fondo ya. O sea, no se quedan atrás, simple y llanamente. No te dimos facultades para tal cosa, presenta tu proyecto. Pues es más, los van a presentar. El propio Ejecutivo ha dicho que van a presentar sus proyectos. ¿Ustedes le van a dar prioridad y van a permitir acelerar el procedimiento? Todos los proyectos que llegan del Ejecutivo, yo me he encargado de darles la prioridad del caso. Tienen prioridad sobre los otros proyectos. ¿Quién puede estar en contra del control de insumo de drogas? ¿Quién puede estar en contra de la corrupción en el Mininter? ¿Quién puede estar en contra, pues, de la formalización minera? ¿Por qué
han tijereteado por ahí. Yo creo que ahí hace falta una discusión mucho más profunda todavía y espero que nos quede el tiempo suficiente hasta el mes de junio en el que vamos a sesionar sobre estas tareas. El otro tema, ¿cuál era? Cuando termine el primer año Vizcarra de su presidencia. ¿no? Vizcarra y ya. Y Basombrío. ¿Se acuerdan ustedes que estaba lista la interpelación, inclusive la fecha para que el ministro Vizcarra viniera, pero ahí nomás se vino todo el tema del cambio climático y decidimos que ese no era el momento como para estar llamando al ministro cuando él tenía que ocuparse de otras cosas. Pero las respuestas estaban pendientes y esas respuestas aunadas a las últimas informaciones se fueron incrementando en preguntas que los congresistas ahora han decidido plantearla en una nueva moción que recién ha ingresado el día jueves en la noche que estábamos sesionando. Me trajeron a mí, me dijeron, por si acaso acaba de ingresar la moción, tan es así que no ha pasado todavía ni siquiera por consejo directivo, para que el ministro Vizcarra. Lo que me da gusto a mí es que el ministro Vizcarra mismo ha dicho que él está dispuesto a venir a contestar. Eso es lo que se quiere, que se conteste todas las preguntas, todas estas interrogantes que hay, todas estas dudas o suspicacias en algunos casos o presunciones, que las aclare. Si aclara el panorama, no hay ningún problema. Y con el tema de Basombrío, no se ha presentado nada que yo sepa. Pero lo van a discutir, ¿no es cierto? Perdón, si no se presenta... No, dentro de la bancada, lo van a discutir. Si alguien lo propone, sí, pero no hemos Ayer tenido... la congresista letona tenía una entrevista bastante clara en ese sentido, ¿no? Que querían respuestas del ministro distraído, dijo. Yo lo que he escuchado es que el ministro Basombrío no ha sido muy, por no decir otra cosa, muy diligente con temas, por ejemplo, de este oficial de la policía que dicen que ya se sabía en las investigaciones y se ha permitido que viole a más de 100 niños. Entonces, si este tema caso es terrible, se sabía, ese caso es terrible. Indigna, Patricia, porque estamos viendo que estos casos de abuso aumentan día a día y es peor todavía con la autoridad que se supone te va a dar el amparo, es la que aprovechando este contacto con niños en el colegio, porque era promotor, ¿no? En los colegios. Ciudadana, sí. Así es. Entonces, creo que el ministro tiene que dar respuestas. Ahora Fujimori les ha jalado la oreja, han lanzado un Twitter diciendo, mientras muchos opinan, la única realidad es que solo muriendo, estando en fase terminal, podría salir en libertad. Yo creo que eso se plexo. refiere sobre todo a la ministra de Justicia que dijo que tenía que estar en fase terminal o muriéndose. Miren, a mí me duele que este manoseo del tema Fujimori yo ni siquiera quisiera tratarlo porque no es la primera vez. ¿Pero cuál es la solución? Son varias veces que se manoseo? pone el tema Fujimori y luego se abandona, le creas expectativas y nada Una persona pasa. que es tan poco amiga de ustedes como García Sayán ha dicho que simplemente se puede dar el indulto, que no hay problema, salvo por el escollo del secuestro a Dyer y a Gorriti, el indulto no hay El mucha vuelta que indulto, darle. ayer lo escuchaba a dos constitucionalistas, dos abogados, y decían que el indulto es la vía y que el presidente no está maniatado porque la Constitución prevalece, que es la del secuestro, los la beneficios. Constitución prevalece en indulto humanitario sobre ese tema inclusive. Pero al ser una prerrogativa, No necesita nada el presidente. Pero necesita una cosa fundamental, Luz, voluntad. Y es una prerrogativa presidencial. Y si el presidente no lo quiere indultar, porque considera que no se merece el indulto, pero que sí merece ir a su casa con un arresto domiciliario, porque no se trata de ser cruel, entonces ustedes tienen la pelota en su cancha. Y ha Lo que respaldado pasa es bien que al presidente, ¿no? lo que pasa es que tampoco pueden obligar al presidente a hacer algo que él no quiere. Y el indulto, como pocas cosas en el gobierno, es una prerrogativa estrictamente presidencial. Depende de la voluntad del presidente, que no lo ha prometido y que nunca se ha comprometido con hacerlo. Patricia, y yo me pregunto entonces... Y él elogió a Vieira aquí, ¿ah? Si el presidente no tiene la decisión política, no quiere darle el indulto, ¿por qué sus principales líderes han promovido este tema justamente en un momento en que estábamos discutiendo un proyecto muy importante que se lo íbamos a dar? Perdóname, déjame terminar, Patricia, por favor. Bruce es el vocero del partido y Bruce sale en la mañana a decir que él estaría dispuesto para que Fujimori esté libre. Luego sale el señor Vieira, que está en PPK, no se ha movido de PPK. Y no, votado, ¿no? Pero está ahí, sentado con ellos. Y trae la firma del señor Dávila, PPK, y del señor Jerez, y el presidente de la Comisión de Justicia. Por favor,
tiene, como dices tú, cara de pato, pata de pato o cola de pato, pero a ver, es un había pato. negociaciones de Nieto Es un también. pato. Pero a ver, Entonces, Había negociaciones de Nieto con perdóname, Kenji, ¿no? ¿Perdón? Había negociaciones de él está Kenji apoyando- con Nieto, ¿no? Él está Yo no sé de apoyando- negociaciones internas, pero lo que yo sí sé es de que esto ha sido promovido desde el gobierno. Y si hay una ¿Pero verdadera qué cosa intención es esto, en no Luz? ¿El jugar... arresto domiciliario o el indulto? Porque PPK no está en contra del arresto domiciliario. En ese sentido lo ha presentado Vieira. Y Bruce puede decir cualquier cosa, Es que- pero mientras el indulto es sea que el prerrogativa del señor Vieira, presidente, que ahora no es una decisión de bancada. yo quiero creer en su buena intención, lo ha dicho con nombre propio. Y de acuerdo al artículo constitucional, tú lo sabes porque eres abogada, No no soy se abogada. pueden dar ley con nombre propio. El señor Vieira No ha se dicho en pueden la dar entrevista ley. en correo que el 1% serías- de la población penitenciaria se ve beneficiada con esa tú ley. serías- Que si de paso le cae a Fujimori, le cae a Fujimori, Ya, pues. tú serías la primera en endilgarnos luego de que por qué han dado leyes con nombre propio. Te La apuesto, verdad, te Luz, apuesto. que si leyeras mi última Ahora, columna, es un poco incómodo lo que estás haciendo porque no es verdad. Discúlpame. Porque no es verdad. No he leído tu columna y voy a leerla. Y la Pero verdad en que no todo sería caso, capaz de hacer una cosa yo así, mucho lo menos que de digo decirme de es, esa manera. Conociendo al presidente Fujimori, me da mucha pena que siempre estos temas estén cuando no hay una decisión porque le levanta las expectativas. Y es cierto, él está mal. Él está mal y lo que debería haberse dado aquí ya es una voluntad política de darle un indulto que lo puede hacer el presidente de la República. Muchas gracias. Si quiere lanzarlo políticamente para que el Congreso lo debata, esto se tendrá que ver, porque para mí no me gustaría ver a Alberto Fujimori, lo repito, con grilletes ni encerrado en una casa. Yo quisiera que vaya, salga y vea cómo su pista de aterrizaje que se construyó allí en Purú sirve, cómo la pista de aterrizaje que se construyó en Atalaya sirve y que faltaron más pistas de aterrizaje para Yurúa, para Tahuamán, para diferentes sitios. Muchas gracias, señora Luz Salgado, por sus explicaciones. Felicitaciones por la gestión que ha hecho en Purús. Muchas gracias. Y sobre el resto seguiremos discutiendo. Seguiremos Muchas gracias, discutiendo. que tenga usted buenos días y un fecundo mes parlamentario. Gracias. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.